Bueno, buenas noches. Gracias, Sergio. Vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando este libro tan maravilloso, 1 Corintios, nos toca hoy, en el capítulo 6. Vamos a comenzar la lectura entonces a partir del versículo 1. Es importante siempre cuando estudiamos la palabra de Dios destacar. Hay unos momentos en que estas palabras fueron escritas. Dios, en su maravillosa soberanía, usó personas para escribirlas. Personas como cualquiera de nosotros, llamados a hacer una tarea especial, que era el poder ser llevado por el Espíritu Santo para poder plasmar en aquellas páginas todo lo que Él quería comunicarnos. El autor de esta carta, como vimos viendo, el apóstol Pablo, estaba en un momento realmente complejo, muy complicado. Cuántas veces él había sido perseguido y todavía iba a ser perseguido, cuántas noticias iba a recibir continuamente cuando iba de lugar en lugar de todos aquellos a los cuales Dios permitía que aquel poder que reinaba en aquel momento destruyera. Y esto nos hace pensar de que cuántas veces el apóstol Pablo tuvo que tratar tantos temas como que vamos a ver esta noche, diciendo, ¿por qué tengo que invertir tiempo en estas cosas cuando realmente el mundo necesita a Dios? Por eso que la palabra de Dios nos haga reflexionar, mis hermanos, en esta noche, para que nosotros podamos darnos cuenta de que tantas veces podemos hasta llegar a perder el tiempo en nuestras vidas teniendo discusiones vanas, teniendo momentos donde nos dejamos llevar tal vez por nuestro carácter, que el Señor todavía debe terminar de moldear o seguir moldeando, cuando tantas personas pasan la eternidad, y muchas de ellas sin Cristo y sin esperanza. Aquí cuando el apóstol comienza, y van a notar seguramente que estos versículos tienen una característica, continuamente son preguntas. Es decir, hay pocas afirmaciones, pero hay más preguntas, por lo menos en todo lo que es el desarrollo del planteo del tema, cómo lo hace el apóstol llevado por Dios. Y entonces ahí vamos a comenzar la lectura. En el versículo 1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, que ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y termina este pasaje, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Un pasaje, como decíamos recién, que plantea muchos interrogantes, que justamente es una herramienta maravillosa, la pregunta, para hacernos reflexionar. Aquí no es que el apóstol va y da las directivas directamente, sino que
Él va a tomar el trabajo de plantear con preguntas para llevar a la reflexión, como la palabra de Dios quiere. Quiere que pueda estar en nuestro corazón, pero que también sea un acto reflexivo de la voluntad humana en poder descifrar qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme que debe en mi vida cambiar? Tenemos que saber que el tener a Jesús como Salvador personal o estar sirviendo al Señor en alguna actividad, eso no nos da autoridad para hacer cualquier cosa con nuestra vida. El hermano nos compartía la semana pasada de aquel caso de inmoralidad que había dentro de la congregación, de aquella persona que estaba dentro de la congregación, es decir, tenía tal vez hasta funciones dentro de la congregación, pero que no las podía tener. ¿Por qué? Porque debía ser restaurado en esa forma de vivir, la cual no respetaba los principios divinos. Es más, estaba infringiendo cuestiones que son muy caras a lo que tiene que ver la comunicación o la comunión con nuestro Dios. Por eso fijémonos cómo comienza Pablo aquí. No nos olvidemos que originalmente era todo un texto corrido, y viene hablando justamente en el capítulo 5 sobre el juzgar, y entonces se entra acá y dice, ¿osa alguno? Es decir, ¿alguno se atreve? Fíjense que uno cuando utiliza la palabra atrevido, generalmente cuando escuchamos a nuestra madre, a nuestra abuela decir, qué atrevido ese chico, no lo está exaltando. No lo está diciendo, uy, qué bien. Todo lo contrario. Está diciendo que esa persona está haciendo algo donde se está excediendo, que se está excediendo en las formas que tiene que tener, que está yendo más allá de donde tendría que ir. Y aquí Pablo dice, ¿osa alguno de vosotros? Es decir, características totalmente negativas. ¿Alguien se atreve? Claro que a veces el atrevimiento nos puede llevar a tomar determinaciones que pueden ser positivas. Pero en este caso, todo el contexto está mostrando que hay un atrevimiento tomado que está haciendo un gran daño. Está haciendo un gran daño no solo a la iglesia, no solo a aquellos que puedan hacer esta actividad, sino que está haciendo un daño al testimonio del nombre del Señor en medio de quienes, de los que no creen, de los que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Entonces, en primer lugar, podemos ver que aquí hay un atrevimiento. Y muchas veces en nuestras actividades, en nuestra boca, en nuestros trabajos o en nuestro pensamiento, tomamos atrevimientos donde pensamos que podemos hacer cosas. Total, Dios es un Dios de cariño y de amor, y Dios lo es, pero es un Dios de justicia. Es un Dios de orden, y creo que es una de las palabras que más tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, el orden. En segundo lugar, versículo 1 y versículo 2 menciona que hay dos grupos que están muy diferenciados. Tenemos que entender que la palabra de Dios nos está queriendo plantear acá el hecho de qué sucede con aquellos que han sido apartados para Dios. Dice en el versículo 1, dice injustos y santos. Y en el versículo 2 dice santos y el mundo. Ahí el apóstol Pablo en ambos versículos está tratando de dejar muy en claro la diferencia. Injustos y santos, santos y el mundo. ¿Qué son los santos? Los santos, nos dice la palabra de Dios, que son los que han sido apartados para Él. ¿Quiénes son los que han sido apartados para Él? Aquellos que son los ancianos en la congregación, aquellos que son los diáconos, aquellos que sirven en forma activa, no, todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal. Vamos a Filipenses, carta del mismo escritor, pero en este caso que le envía a los filipenses. En el capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Plantea de que nuestra ciudadanía, al momento en que recibimos a Cristo como Salvador personal, está en los mismos cielos, y por lo tanto debemos vivir como ciudadanos del cielo y ya no como ciudadanos del mundo. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 22.
Mateo capítulo 22, versículo 17. 22, 17. De Mateo, estaba en el 21, por eso no me cerraba. Acá. Dice, dinos pues, ¿qué te parece? Le preguntan al Señor Jesús, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron. Es decir, que acá la palabra de Dios nos empieza a demostrar también que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, de ahí en más tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Quien es nuestro Rey, quien es nuestro Señor, quien es nuestra autoridad, está en los cielos. Pero también al mismo tiempo nos manda a ser cuidadosos con las autoridades humanas. Si nosotros vamos a 1 Timoteo capítulo 2, aquí el Señor Jesús le había dejado muy en claro a aquellos hombres que el tributo era para el emperador, era para el mismo César, era para aquel que iba a perseguir tan ferozmente a la iglesia, y sin embargo el Señor le decía, si le tienen que pagar el impuesto que corresponde, así debe ser. Había que pagarlo, pero cada uno en su lugar, cada uno lo que le correspondía. 1 Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí el mismo Pablo también agrega otra cuestión. Aquellos que están en autoridades en el mundo, Dios permite que sean nuestras autoridades. Ahora lo vamos a mirar en Romanos 13. Pero al mismo tiempo nos dice que nosotros tenemos la responsabilidad, si bien nuestra ciudadanía está en los cielos y pertenecemos al Señor de los cielos, mientras estamos aquí en la tierra debemos respetar estas autoridades, pero también tenemos que pedir por ellos. ¿Para qué? Para que podamos vivir, dice, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los reyes, por los que están en eminencia, y la razón es, en primer lugar, para que podamos vivir quieta y reposadamente, en segundo lugar, para que puedan venir al conocimiento de la verdad. Pablo iba a tener la oportunidad de predicarle a muchas personas de muy alto rango, de mucha autoridad, y sabemos por la Biblia y sabemos por muchas historias de que muchas personas, especialmente mujeres de muchas de esas autoridades, vinieron a los pies de Cristo, reconocieron a Cristo como Salvador personal. Y si él sabía muy bien y había estado delante de grandes autoridades, de las máximas autoridades, cuando eran juzgados de diferentes maneras. Por eso, qué importante es ver esto. Y en Romanos, vamos a Romanos capítulo 13, otro pasaje que nos habla, el mismo autor, sobre, pero siempre mandándole a diferentes congregaciones locales, a diferentes iglesias locales, cómo diferenciar y diferenciarnos con el mundo, con lo que está en el mundo y con las autoridades del mundo, pero dice, sométase, Romanos 13:1, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La palabra de Dios es muy clara. Dice que todos, ¿a quién va dirigida esta carta? A creyentes, que todos debemos someternos debajo de la autoridad. Someterse significa reconocer la autoridad que ellos tienen. Podemos estar de acuerdo o no, podemos haber votado al que está de presidente, gobernador, diputado, intendente o no, pero la Biblia nos dice que no solo debemos orar por ellos,
para que busquen la ayuda de Dios, para que busquen la guía de Dios, para que podamos vivir quieta y reposadamente, sino que también porque dice que debemos estar bajo su autoridad y respetar su autoridad, porque si no la respetamos, estamos no respetando a Dios. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar y hacer lo malo. Muchos dirán, no, pero no puede ser. Si muchas veces sacan leyes que tienen que ver contra Dios, si hacen cosas muchas veces que están en contra del pueblo de Dios, y esto lo sabemos, pasa en nuestro país y pasa en todo el mundo, quiere decir que Dios está de acuerdo con ello bajo ningún punto. Lo que está diciendo las Escrituras es que Dios está permitiendo que esto suceda. No nos olvidemos, el pueblo de Israel cuando comenzó, es un tema muy amplio y no tenemos el tiempo hoy para poder avanzar tanto sobre este punto, pero es importante destacar que toda autoridad, si bien Dios no la ha seleccionado, sí ha permitido que estén allí, aun cual sea aquella forma de elección de esa autoridad. Nosotros tenemos una elección por medio del voto. Por eso, oremos, hermanos, para que este año cuando se vote, no vamos a orar por ningún candidato, ni vamos a sugerir ningún candidato, pero sí vamos a orar para que aquellos que sean elegidos invoquen a Dios y sean guiados por Dios para que vivamos en paz en nuestro país. Dice versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujeto, no solamente porque ellos nos vayan a castigar, porque nos vayan a infringir, sino por causa de la conciencia, pues que por esto pagáis también tributos, son servidores de Dios, etcétera, etcétera. Tenía anotado para seguir todo este pasaje, pero no vamos a tener el tiempo. Lo que dice el Señor es que conociendo el tiempo, versículo 11, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. La noche cada vez está más avanzada. Y esto quiere decir que el mal está cada vez más amplio a nuestro alrededor y vemos todos los frutos que en él están. No nos olvidemos que las Escrituras nos dicen que la paga del pecado es la muerte y la estamos palpando a cada rato alrededor de nosotros. Y la noche va avanzando, pero cuando avance la noche, va a venir el día, como dicen allí, y por eso dice, andemos como de día honestamente. Toda esa lista que está allí y aparece no a la contienda ni a la envidia, tema que vamos a mirar muy rápidamente en esta noche, sino vestirnos del Señor Jesucristo y no proveyáis para los deseos de la carne, eso de el poder enjuiciar al otro, el poder sacarle al otro porque el otro me hizo tal o cual cosa. Por eso Pablo va a plantear esto y plantea en primer lugar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, eso quiere decir que nosotros no somos ciudadanos de este mundo también, no nacimos en un país, no tenemos que respetar a nuestras autoridades, hemos visto que dice que tenemos que orar por ellas, que son nuestra autoridad, ahora no tenemos que hacer absolutamente nada. Miren, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el mismo Pablo va a ser quien va a mostrarnos que en realidad tenemos una doble ciudadanía. Claro que sí. Y es Dios que nos ha permitido, porque Él fue el que nos trajo a este mundo. Él es el que nos ha dado vida. Él es el que ha hecho que nuestra madre pueda concebir y cada uno de nosotros nacer. Miren lo que dice en Hechos capítulo 22. Vamos a hacer una lectura muy rápida. Hechos 22, versículo 25, en una de los tantos momentos en que el apóstol Pablo es detenido por predicar el evangelio. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo, estoy leyendo Hechos 22, 25, muy bien, ya está apareciendo allí. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, al magistrado, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía.
Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a darle tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Es decir, fíjense qué interesante es ver que aquí Pablo está con la mente de ser un ciudadano del cielo, porque no aprovecha ciudadanía romana para decir, bueno, tengo que salir, y esto queda muy claro especialmente al final del libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo no utiliza, podría haber usado esta ciudadanía hasta tal vez hasta ser libre. Sin embargo, Dios tenía todo moldeado y lo iba poniendo en el corazón de que eso Pablo lo iba a llevar justamente para poder seguir recorriendo aquellos lugares y predicar el evangelio a aquellas autoridades. Miren lo que dice el capítulo 23 a partir del versículo 23. Dice, bueno, el versículo 22 dice que ese tribuno despidió al joven mandando a nadie de lo que había visto esto. Pero miren lo que dice el 23. Dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, bien oscuro, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo, le llevaren a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense qué carta. Al gobernador directamente, aquellos judíos, aquellos sacerdotes que querían deshacerse de Saulo. Sin embargo, esa ciudadanía y esos derechos ciudadanos que todos tenemos en la ley es usado por Pablo, siempre repito, teniendo en mente cómo se mueve un ciudadano del cielo como extranjero en esta tierra. Pero justamente todas estas palabras justamente de aceptación, aquellos hombres no escuchaban las palabras de Pablo hasta que él dijo que era un ciudadano. Ahí se abrieron y qué temor, hasta tenían miedo de haberlo atado, a ver si le habían perjudicado algo, iban a tener problemas, pero no se le podía hacer eso a un ciudadano romano si no tenía juicio en contra. Y sin embargo, todos esos momentos de esa ciudadanía humana la aprovechó para hablar de la ciudadanía del cielo. Por eso lo primero que Pablo está tratando de hacerles ver a los hermanos en estas 2 preguntas, planteando los injustos y los santos, planteando los santos y el mundo, es que no podemos hacer las cosas como la hace la justicia humana. Todos los días vemos, y no vamos a hablar más de la justicia humana, no es el motivo ni la razón, pero cuántas veces escuchamos a diario las quejas sobre los justos juicios o no que la justicia del hombre hace. Por eso aquí vemos que el cristiano puede recurrir a la justicia humana, pero nunca en los casos que tiene que ver entre creyentes, salvo que haya algún delito que tiene que ver con la ley humana. Hay cuestiones que son muy complejas y en algún momento no sé si vamos a poder volver sobre el particular. Me parece que voy a tener que tomar el ofrecimiento del hermano cuando me dijo que cualquier cosa se podía hacer en 2 tandas. El mensaje de hoy, ahí está, me hizo la seña. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Así podemos aprovechar para poder hacerlo bien, ¿no? Y aprovechar la palabra de Dios que es tan maravillosa y sale tanto cada vez y en cada pasaje. El problema cuando hay diferencias entre los creyentes. Cuando arrancamos decíamos, muchas veces perdemos tanto tiempo, ¿no? Discutiendo por cosas que después nos vamos dando cuenta de que en una discusión nadie gana. Pero siempre la palabra de Dios nos está diciendo y nos vuelve a instar aquí, especialmente en estos 2 primeros versículos, de que el santo, el que puede ver las cosas y tiene un intérprete, porque desde que tenemos a Jesús como nuestro Salvador personal, las Escrituras nos dice que tenemos a su Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad, debe resolver los conflictos que puedan suceder
con los otros hermanos dentro del ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque justamente aquellos que deben juzgar dentro de la ley humana no tienen esa herramienta espiritual. No tienen discernimiento espiritual. Lo que tienen son leyes a las cuales se tienen que atar, aunque estén de acuerdo o no. Es muy importante ver que acá se habla del juzgar. Ha habido un litigio, ha habido un inconveniente, ha habido una desaveniencia, ha habido alguna circunstancia que pone un hermano contra el otro. Ahora, habla de juzgar, ¿no? Dice el juicio delante de los injustos. Imagínense, ya las palabras nos están diciendo, el apóstol está diciendo, ¿cómo van a buscar justicia en la injusticia? Y acá no está diciendo que los jueces humanos simplemente son todos injustos, no está diciendo eso. Simplemente que no tienen herramientas que necesitan los hermanos en la fe para poder resolver muchas veces los problemas que pueden tener. Y es muy bueno poder saber qué quiere decir con juzgar. A veces nos quedamos con esa idea que juzgar es levantar el dedo acusador uno contra el otro, cuando en realidad las Escrituras nos dan la idea que juzgar es ejercer una soberanía o una autoridad sobre el momento, y eso es para poder ordenar. Es decir, la finalidad de la justicia es tratar de ordenar esto, no que alguien salga perjudicado o ganador o perdedor, sino que pueda volver al orden, porque justamente ese litigio trae pesar al corazón, trae división, trae raíz de amargura, trae problemas a la congregación. La palabra de Dios nos dice que la congregación local es como un cuerpo y cada una es como cada órgano del cuerpo, y que la cabeza, claro, es Cristo. Pero dice que cada órgano debe estar totalmente conectado el uno con el otro, y los litigios que puedan suceder dentro de las paredes o dentro de la iglesia local justamente tienen que ver con el cuerpo, y cualquiera de los miembros que se duele, el otro se va a doler, pero no puede estar en contra. El dedo del pie no puede estar en contra del dedo de la mano. El brazo no puede estar en contra del codo, porque tienen que trabajar juntos para que el cuerpo pueda tener su actividad y para que el cuerpo se pueda sentir bien. Por eso, un poco tratando de redondear esta primera parte, Pablo lo que está queriendo fundamentar primero es que la iglesia entiende que está en el mundo, pero no es del mundo. Cuando el Señor Jesucristo, poco antes de ser entregado, y estaba allí arrodillado orando al Padre, la oración esa magnífica que encontramos en Juan capítulo 17, dejó bien en claro su preocupación de que los suyos entendiesen que están en el mundo, pero que no son del mundo, y que no pueden pensar las cosas como el mundo las piensa. Aquellos hombres de Corinto tenían que entender de que ellos no podían osar utilizar las herramientas humanas para resolver cuestiones que tenían que ver con lo espiritual. Por eso el Señor Jesús nos dejó bien clara la enseñanza: ora por tus autoridades humanas, obedece a tus autoridades humanas. Por eso nosotros hoy estamos en un templo casi totalmente vacío. Somos muy poquitos los que estamos aquí porque estamos respetando, y cuando entré el hermano me tomó la temperatura, me puso alcohol en las manos. Podríamos haber hecho, ¿quién nos está controlando? ¿Quién nos está viendo? ¿Vino alguien de la municipalidad a controlarnos? No. Sin embargo, lo hemos hecho porque es lo que corresponde, porque es lo que nuestras autoridades nos piden, y no nos importa que nuestra autoridad no esté parada acá, porque nuestra autoridad es Cristo, y Él sí ve si nosotros respetamos lo que nuestra autoridad nos pide. Por eso, hermanos, para cerrar hoy, les ruego, cuidémonos. Hagamos las cosas como nos solicitan, porque cuando obedecemos a Dios, cuando servimos a nuestras autoridades, también estamos sirviendo a nuestro Dios. Por eso, hermanos, qué bueno es poder en esta noche entonces ir terminando en la reflexión de la primera parte de este pasaje, para que ustedes tal vez en semana podamos seguir repasándolo y volver a leer todos estos versículos, porque después nos vamos a meter sobre juzgar al mundo, juzgar a los ángeles y todas estas cosas que son bastante complejas, pero que la vamos a hacer de una manera sencilla para poderlo entender, pero que nos quedemos entonces con que las cosas del ámbito espiritual deben ser planteadas en el ámbito espiritual. Y como vamos a ver aquí,
Las congregaciones locales tenemos la bendición de Dios de que Él nos ha dejado cómo deben ser constituidas, y allí están los hermanos espirituales. Y allí están aquellos que nos guían en el camino del Señor, aquellos que son nuestros hermanos sobrevedores, ancianos, pastores, o el nombre que le querramos poner, que todos ellos tienen que ver con las Escrituras, a los cuales podemos recurrir. Y tal vez en esta noche, si alguno de nosotros tiene algo contra algún hermano, no deje, ya el sol ya se puso, pero las Escrituras dicen que el sol no se ponga sobre tu enojo, que no pensemos como el mundo piensa. El Señor entregó su vida por cada uno de nosotros para hacernos nuevas criaturas. El Señor nos muestra en los 2 versículos que hemos sido apartados para Él. El Señor nos muestra que, como veremos un poquito la semana que viene, que el ser santo significa estar apartados para el Señor, pero también vivir una vida apartada para el Señor. Pidámosles al Señor en esta noche, hermanos, que Él guíe nuestra mente para que todo lo que anda en nuestro alrededor y en este sistema mundo no se meta en nuestra mente y nos confunda en nuestra manera que debemos proceder, sino que siempre busquemos en las Escrituras cómo hacer para resolver todas aquellas cosas que debamos enfrentar. Que el Señor entonces nos bendiga y, si Dios quiere, podamos proseguir en la semana que viene. Amén.